Un segundo video referido a las posturas antropológicas. En el video anterior diferenciábamos tres grandes posiciones: el hombre como unidad sustancial, las posturas dualistas y las posturas monistas. Hemos empezado a desarrollar las posturas dualistas teniendo en cuenta que fundamentalmente en los cursos de introducción a la filosofía que doy, yo reafirmo y sostengo los conceptos principales de una postura antropológica de unidad sustancial. Esto lo podemos observar también en uno de los videos, ¿no?, en donde hablo acerca de principios de antropología, ¿no? Pero es importantísimo conocer acerca de las otras visiones que hay del hombre y que han convivido en Occidente. Podemos aprender de la parte de verdad que tienen y también de los errores y de las visiones que de alguna manera trajeron consecuencias no muy productivas para el hombre y para la humanidad en general. Ahora bien, vamos ahora a hablar un poquito acerca de Platón. Platón es uno de los más grandes filósofos de la historia del pensamiento. Las cosas positivas de Platón son mucho más que las negativas, a mi modo de ver, y realmente es uno de los más grandes maestros que hemos tenido de la antigua Grecia. Sin embargo, en la visión antropológica, reafirma mucho una visión dualista del hombre. Esto tiene que ver también con las influencias que él recibe a través de los pitagóricos, de los dionisíacos y de los órficos. Por supuesto que esta influencia es suavizada. Por ejemplo, ya Platón no hablará de fiestas, ni de drogas, ni de descontrol, ni mucho menos como forma de liberación. La visión del hombre de Platón yo la he relatado en dos videos, en la alegoría, el que dedicado a la alegoría de la caverna y el dedicado al mito del carro alado. Justamente en esa podemos concentrarnos más acerca del hombre. Allí veíamos, sin ánimo de querer repetirlo todo, los remito a esos videos, cómo el alma del hombre pertenecía al mundo celestial. Y cómo todos los días iba a contemplar la belleza, el bien, la verdad, simbolizada por un carro tirado por dos caballos, hasta que uno de los caballos, el oscuro, el negro, se desboca, rompe el freno, choca con el otro, el carro cae, las alas se parten, la memoria se pierde, y esa alma es encerrada en un cuerpo. De allí entonces que el hombre quede encerrado dentro de la caverna y que se dé esa relación sema-soma. Sema significa cárcel, en griego, soma, cuerpo, cárcel, cuerpo. Y por eso esa afirmación tantas veces repetida de que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. Hay que recordar que también Platón utiliza otras imágenes más positivas para hablar de la relación entre el cuerpo y alma, pero sin duda hay una visión dualista. Y aún se mantienen las más positivas. El cuerpo, en este caso, aparece como algo que encierra el alma como algo que tiene que liberarse de alguna manera del cuerpo para volver al mundo celestial. Ya no será el camino, ni el descontrol, ni las fiestas. El camino ahora será la filosofía. El ascetismo en Platón significa moderación de las pasiones, no represión, pero sí moderación, y la filosofía. Que la filosofía es un camino de recordar, ¿no? Por eso la metempsicosis, o la recordación, permite de alguna manera que uno, al ver el mundo de sombras, el mundo dentro de la caverna, el mundo que captamos por los sentidos, empiece a recordar las esencias de las cosas y anhele el alma volver a ellas. Luego entonces, si vivimos como filósofos, después de esta vida nuestra alma volverá al mundo celestial, al topos uranos. Caso contrario, dice Platón, se reencarnará en distintos seres de acuerdo a cómo haya sido la vida que llevó. Si hemos vivido de la comida, de la bebida, nos reencarnaremos en asnos, ¿no? Diríamos en cerdos. No necesariamente Platón interpreta esto de manera literal. Sí, de alguna manera quiere simbolizar que después de esta vida habrá premio o castigo de acuerdo a cómo hayamos vivido. De hecho, habla de que si nos preocupamos por la justicia, por el bien común, tal vez seamos hormigas o abejas, animales gregarios. Lo ve como algo positivo con respecto a lo otro, pero si hemos vivido como filósofos, nuestra alma se liberará. Ahora bien, esta visión dualista en Platón aparece suavizada, aun cuando sigue siendo dualista, en el relato en donde Platón compara al alma con un timonel y al cuerpo con un barco. ¿Por qué? Porque fíjense, si bien sigue habiendo una unión accidental, el timonel es un ser humano que gobierna, es el marino que gobierna el barco, esa ya no es tan violenta. Fíjense que la otra era muy violenta, ¿no? Es decir, el cuerpo está encerrado en la cárcel del alma. En este caso no es tan violenta. Más aún, fíjense cómo de alguna manera el timonel necesita del cuerpo, necesita del barco para llegar al puerto, para hacer el viaje.
Y además, un buen timonel, ¿qué va a hacer? Va a cuidar su cuerpo, no va a dejar, nadie va a cuidar su cárcel, va a tratar de romper las rejas para salir y liberarse. En cambio, el timonel va a cuidar su barco para poder llevar a puerto. En este sentido, podemos ver cómo acá ha habido un pequeño cambio. Es que Platón es un filósofo que va buscando la verdad y va a buscar por un camino y por otro. Y entonces no es que sea contradictorio, es que va buscando y afirma lo que va viendo en cada situación. En este caso, podemos observar cómo el alma sigue teniendo el cuerpo como un instrumento, dos sustancias, unión accidental, pero ahora debe cuidarlo, y esto cierra mucho más incluso con la forma de pensar de Platón y de vivir de Platón, para poder llegar así a puerto. Por supuesto que es cierto, ustedes me dirán, cuando el marino llega a puerto, deja su barco y anclado y va a disfrutar él. Bueno, también así pasará cuando lleguemos al mundo celestial, ¿no? Dejaremos nuestro cuerpo y nuestra alma será la que persista y perviva, porque propiamente el hombre es su alma, el cuerpo es como ese envoltorio, ¿sí? Bien, esto con respecto a Platón. Y acá ya tenemos una visión del dualismo antiguo. Hablamos de los dionisíacos, prefilosófica, uno antiguo. Podemos nombrar brevemente a un dualismo moderno para ver cómo el dualismo se fue manteniendo en el tiempo. René Descartes. No es ahora en este video el objetivo explicar todo el pensamiento de Descartes, solamente hacer referencia a algunas consideraciones antropológicas. Para Descartes, el hombre está compuesto por res cogitans, cosa pensante se traduce, que sería el alma, y res extensa, cosa con dimensiones, que sería el cuerpo. Ambos son dos sustancias unidos de manera accidental. El problema que Descartes se plantea, cómo se unen, ya estamos en el 1600, cómo se unen ambos elementos. Y tiene que dar una respuesta, y Descartes, que era un gran pensador y gran estudioso, y ya hablaremos de él en alguna ocasión, Descartes dice, tienen que hundirse en algún lado, ¿no? Y entonces, como había tenido algunos estudios de medicina, atribuye el lugar de la unión a la glándula pineal, ubicada en la base del cerebro, donde dice, hay como una tercera sustancia. Fíjense, como no puede resolverlo, inventa una tercera sustancia. Esta es la parte más flojita del pensamiento de Descartes, que se llama neuma, viento, soplo. Entonces actúa como un transformador de energía, a tal punto de que si yo tengo una orden, por ejemplo, decir quiero mover mi mano, esta orden, que puede ser de mi alma espiritual, se traslada a la glándula pineal, se transforma en energía física, las corrientes nerviosas llegan, es decir, a los espíritus animales, como se los llaman aquel, llegan y mueven mis tendones, mueven mi mano. Si algo me golpea y me duele la mano, ese dolor llega allí y entonces produce en mí un mal humor, por ejemplo, si me duele mucho una muela o si me han pisado el pie. Fíjense que de alguna manera nos está mostrando cómo para resolver el problema de la relación entre dos sustancias que son como agua y aceite, cuerpo y alma, tenemos que meter una tercera sustancia. Esto no convenció ni siquiera a los que lo siguieron, a los filósofos cartesianos posteriores, que intentaron de múltiples maneras tratar de dar una respuesta o una solución al problema dualista que había generado el mismo Descartes. Es así que aparece, por ejemplo, en Malebranche, todos filósofos cristianos, son racionalistas, son propios del pensamiento racionalista. Descartes es llamado el padre del racionalismo, pero todavía siguen siendo filósofos cristianos, estos pensadores, en la modernidad. A veces hay un error, y esto no sé si es el lugar ahora para decirlo en este video o reafirmarlo en otros, ¿no? Pero uno piensa que el racionalismo nace como una oposición a la fe. El racionalismo no nació como una oposición a la fe. El problema de los primeros filósofos racionalistas es que creían que podían con la razón comprender toda la fe, comprender el misterio de Dios y el misterio del hombre, y ahí es donde de alguna manera enaltecen la razón humana hasta equipararla de alguna manera a la razón divina. En el caso de Descartes pone la semilla. En el caso de Malebranche, quiere de alguna manera resolver este asunto, y entonces dice que el alma y el cuerpo son como dos sustancias, ¿no? Es decir, separadas totalmente, que no hay glándula pineal acá que resuelva el problema, y en ese sentido es más coherente, y entonces, claro, no pueden realizar movimientos, porque fíjense, ¿cómo un movimiento, cómo una orden espiritual puede pasar a lo corporal si son dos cosas totalmente incomunicadas? Malebranche recurre a Dios. Entonces dice, el hombre no realiza ningún movimiento, todos los movimientos los realiza Dios. Cuando se mueve mi mano, es Dios el que está moviendo mi mano. Claro, esto genera grandes problemas, sobre todo a nivel del tema del mal. Porque si Dios realiza todos los movimientos, entonces Dios también es el que realiza las cosas buenas, pero también las cosas malas. Yo golpeo a alguien, fue Dios. Malebranche, para quitarle responsabilidad a Dios en este asunto, dice, bueno, Dios realiza todos los movimientos en ocasión a los deseos del hombre. Por eso se llama ocasionalismo su teoría. En ocasión a los deseos del hombre. Eso no resuelve el problema de fondo,
Porque ahora podríamos decir que Dios no es el ideólogo del mal que yo quiero hacer, pero es el ejecutor, con lo cual termina siendo cómplice y más aún, el autor material del hecho. Entonces yo quiero ayudar a alguien, va a Dios y mueve mi mano y lo ayuda. Yo quiero golpear a alguien, va a Dios y lo golpea. En este sentido, por un lado se dan esta paradoja, ¿no? Por un lado, el hombre ocupa un lugar altísimo, ¿no? Yo soy el que decide qué movimiento hacer y Dios actúa en consecuencia, pero por otro lado también queda muy limitado, porque el sujeto, por un lado, tiene mucho poder y por otro lado ninguno, porque no puede ni siquiera mover un dedo sin que actúe Dios. Por supuesto que detrás de esto hay todo un análisis filosófico muy profundo que los lleva a pensar así. Uno, cuando los explica a estos autores así, parece que fueran muy tontas sus teorías, no lo son, ¿eh? Es decir, son consecuencias de visiones muy profundas y de problemas muy difíciles de resolver. Por ejemplo, indudablemente hay una, participación de la causa primera o acción de la causa primera que posibilita, ¿no? Es decir, sin la causa primera no podrían actuar las causas segundas. El problema es que en Malebranche las causas segundas quedan prácticamente abolidas por la causa primera, que es la que realiza todos los movimientos. Yo no podría mover mi mano sin que existiera el mover, y sin que existiera la causa primera del movimiento. Eso lo diría Santo Tomás, pero en Malebranche directamente yo ya no muevo mi mano, todo lo hace Dios. Claro, para salvar el problema dice, no ocasiona los deseos del hombre. No cerró. Y entonces apareció Leibniz. Leibniz, otro gran pensador, para algunos el último gran sabio de la historia de la humanidad, porque se disputa el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Hoy en día se dice que Newton lo descubrió por un lado y él por el otro. Fue un gran político, o mejor dicho, asesor de políticos, ¿no? Es decir, a él le debemos prácticamente el origen de la diplomacia, las relaciones internacionales. Fue un hombre realmente maravilloso, era protestante, siempre buscó la unión entre las dos iglesias, era querido por católicos, por protestantes, pero en esto tampoco resuelve el problema. Al darse cuenta del problema del dualismo, él dice, en realidad el universo está compuesto por mónadas. Mónadas son sustancias cerradas sin ventanas, incomunicadas. Y el alma es una mónada, el cuerpo es otra mónada. Y yo soy una mónada que tiene esas dos mónadas totalmente incomunicadas adentro. Claro, uno dice, pero ¿y entonces cómo se resuelve el problema? Bueno, es que en cada mónada, ya desde la creación, está escrito todo lo que va a suceder. Claro, para resolver el problema de cómo yo muevo mi mano, en realidad mi alma no mueve mi mano, desde el principio de los tiempos, nos dice, ya estaba programado que en el momento en que yo quisiera mover mi mano hacia la pantalla, mi mano se fuera moviendo. Claro, resuelve el problema entonces, pero genera un problema mucho mayor. Desaparece el tema de la libertad. Entonces ya no soy libre, ¿no? Porque entonces ya todo ya está predeterminado. Y sigue apareciendo el problema del mal. Para resolver el problema, él lo hace a través de una teoría que es llamada la teoría de la armonía preestablecida. Él dice, Dios es como un gran relojero, el universo como un gran reloj. Y ese relojero, desde el principio de los tiempos, ordenó, preestableció toda una armonía. Hizo que hace ya miles y miles y miles de años, el día en que José María Guerra estuviera haciendo este video y quisiera mover la mano, su mano se estuviera moviéndose así. Todo está programado por Dios. Maravilloso. Maravilloso, pero no hay libertad. Maravilloso, pero la libertad, si sigue existiendo, ya cambia de sentido y de interpretación. Y por el otro lado, el problema del mal. Otra vez el problema del mal. Un problema que tanto nos acucia hoy en día, ¿no? Con la pandemia, etcétera, que estamos viviendo, ¿no? Es decir, el problema del mal es, ¿y entonces cómo se explica el mal en el mundo? Porque si todo está programado perfectamente por Dios, Dios es el causante del mal. Desde San Agustín en adelante, pasando por Santo Tomás, siempre hemos afirmado que no, que el mal no tiene causa eficiente, tiene causa deficiente. Es decir, el mal es una ausencia del bien debido. Y el mal físico tiene que ver con la finitud y la limitación. Pero el mal propiamente que nos afecta, el mal moral, es el mal uso de la libertad que hace el hombre. El mal ontológico no existe, no hay nada que sea ontológicamente malo, es un no ser. ¿Cuándo hay algún mal? Cuando yo tengo una ceguera, ahí tenemos el mal físico, ¿por qué tengo una ausencia de visión? No tener alas para mí no es un mal, porque no tengo por naturaleza alas. ¿Cuándo hay un mal moral? Cuando yo tendría que obrar bien y lo hago, no lo hago, hago lo contrario. Entonces en ese caso pongo un bien inferior, como puede ser mi deseo de dormir, a un bien superior, como sería el del estudio, que me permite crecer y perfeccionarme. Y entonces estoy obrando mal, no porque busque el mal en sí, sino porque pongo un bien inferior, el dinero, el poder, etc., en lugar de un bien superior, el descanso, en lugar de un bien superior, a veces el descanso es necesario, pero en lugar de un bien superior, ¿qué sería? En este caso, el estudiar para perfeccionar mi espíritu, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, para toda la tradición de la filosofía cristiana,
El mal no es causado por Dios. Y el mal moral propiamente tiene que ver con el hombre que... En el caso de Leibniz, entonces, esto queda muy confuso, ¿no? Porque pareciera que entonces Dios sincronizó todo y armó todo, es decir, el mal también proviene de él. Para resolver las objeciones que le hicieron, él plantea la teoría del optimismo universal. Dice, bueno, hay mal en el mundo, es cierto. Hay mal físico también, es cierto. ¿Y cómo lo resuelve? Diciendo, este es el mejor de los mundos posibles. Claro, es terrible decir esto. Es decir, él lo dice con la mejor de las intenciones, como diciendo, si Dios nos donó este mundo y creó este mundo, era el mejor mundo que podía ser. Como diciendo, a caballo regalado no se le miran los dientes, confórmense con esto. Pero en el fondo, lo que nos está diciendo es, o está limitando el poder de Dios. Dios podría haber hecho este mundo y podría haber hecho otros mundos y otros mundos y otros mundos más perfectos. Sin embargo, acá lo está delimitando. Fíjense cómo el racionalismo trata de comprenderlo todo y dar explicación todo, ¿no? Hasta la voluntad divina. Le generó muchas críticas este pensamiento a Leibniz. De hecho, Voltaire, filósofo de la Ilustración, hizo una obra llamada Cándido, que es toda una burla, ¿no? Es decir, un joven que estudiando filosofía sale de escuchar a su profesor Leibniz, aunque se llame de otra manera, y entonces va por el mundo diciendo, este es el mejor de los mundos posibles. Le agradece al Señor, le roban, lo encarcelan, lo llevan de esclavo, y cada vez que le pasa una cosa terrible y atroz, él le da gracias a Dios diciendo, es el mejor de los mundos posibles. No tiene nada que ver esto con nuestra concepción acerca del mal. Que Dios permita el mal, dejo a Leibniz y vuelvo a Santo Tomás, no significa que Dios lo quiera, no significa que Dios lo cause, ni tampoco nos lo mande como una prueba, ¿no? A ver, mandemos el coronavirus, a ver si ahí se forja fuerte el espíritu de los hombres y rezan más. No, eso sería terrible, sería un Dios terrible, ¿no? Es decir, que hiciera esto. El hombre mete el mal, el hombre vive el mal. Hay un gran misterio también con esta forma de enfrentar la finitud y el mal, ¿no? Y que desde la teología trata de ser explicada a través de que el hombre estaba preservado del mal y con el pecado entra en el mal, entra la muerte en el mundo y también todas esas consecuencias, ¿no? Y entonces empezamos a padecer la enfermedad, cosas de las cuales estamos preservados, ¿eh? Ahí los dones preternaturales, no quiero dar una clase de teología ahora, pero lo comento. Y entonces lo que dice San Agustín es, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hay un mal, de cada mal Dios saca la oportunidad de un bien mayor. Del mal moral que hace el hombre, saca la oportunidad de que se convierta y haga un bien mayor. Del mal físico que nos está afectando, luego de esa caída originaria, es un concepto teológico, ¿no? Pero saca la oportunidad también de un bien mayor, de cómo enfrentar los sufrimientos y padecimientos como forma de purificación. Pero no nos lo pone como una prueba, no nos lo manda como diciendo a ver si zafás y si podés y si no si te caes. Eso sería un Dios sátiro más que un Dios, ¿no? Que nos ama. Todo esto Leibniz, es decir, no lo ve, no porque no crea en Dios, no porque, sino por la buena voluntad, pero no puede terminar de explicarlo. Spinoza será, y con esto terminamos este largo video, Spinoza será el tercer cartesiano que trata de resolver el problema diciendo, a ver, ¿cómo se comunica el cuerpo y el alma? ¿Cómo se comunican las sustancias entre sí? Es muy fácil, no hay sustancias, hay una sola sustancia. Dios, sigue naturam, Dios o la naturaleza. Por eso lo llama el primer filósofo ateo. Dice, pero si la pasa hablando de Dios, porque considera que Dios es sinónimo de la naturaleza. Entonces, como no hay muchas sustancias, hay una sola, hay un monismo metafísico, una sola sustancia genérica, que él llama sin ningún problema Dios, aun cuando fue expulsado de la sinagoga, indudablemente porque si todo es Dios, desaparece Yahvé, desaparece un Dios personal. Si todo es Dios, desaparece el Dios cristiano también. Entonces, él no se convierte al cristianismo, abandona el judaísmo. Spinoza dice, Baruch Spinoza dice, hay una sola sustancia genérica que es equiparar a la naturaleza. Esto va a influir muchísimo, en el pensamiento posterior. Y esa naturaleza o Dios se manifiesta con dos atributos, extensión, lo material, pensamiento, lo que llamamos nosotros espiritual, y se manifiesta de muchos modos, ¿no? Los distintos animales, plantas, etcétera, hombres. En el hombre es como que se manifiestan los dos atributos de la sustancia, ya me sale la palabra idea, va a influir mucho en Hegel después, de la sustancia, la extensión y el pensamiento. Pero en el fondo, ¿cómo se comportan cuerpo y alma? Como dos caras de la misma moneda. Ya no hay propiamente cuerpo y alma, ya no hay muchos seres, hay una sola sustancia y nosotros somos parte de. Por lo tanto, libertad equivale a necesidad, por lo tanto, todos pasamos a ser parte de un uno y de alguna manera hemos abandonado las posturas dualistas y ya estamos en el antecedente, uno de los antecedentes más fuertes del monismo.
Bien, terminamos este video acá. En los próximos nos concentraremos fundamentalmente en desarrollar los pensamientos monistas. Muchas gracias por la atención.